Pues, buen día, mi nombre es Freddy Duván Martínez Bocanegra, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y la Educación del programa profesional en Deportes y la Actividad Física de la materia Wellness, clases grupales musicalizadas. El día de hoy vamos a realizar la explicación del test de Harvard. Antes de dar la explicación del test de Harvard, hay que tener unos conceptos claves, que son, ¿qué es la frecuencia cardíaca? ¿Cómo se realiza la toma del pulso radial? ¿Qué es la capacidad aeróbica? Consumo máximo de oxígeno. Entonces, la frecuencia cardíaca o el pulso hace referencia a la cantidad de latidos por minuto del corazón. Entonces, la frecuencia cardíaca se puede tomar en diferentes puntos anatómicos, como lo son la carótida, axilar, femoral, poplitea, pedio, tibial, cubital, radial y humeral. La frecuencia cardíaca varía de una persona a otra. Conocer los factores o que influyen es muy importante, como lo son la edad, el sexo, la raza, si la persona está realizando algún tipo de actividad física, estrés, si es deportista de alto rendimiento o si es una persona sedentaria. Las personas de alto rendimiento, la frecuencia cardíaca suele mantenerse dentro de o sea, mantenerse más baja de lo normal, porque la capacidad del corazón es más fuerte y los latidos son más despacios o suelen ser más despacios. ¿Cómo tomar el pulso radial? ¿Y por qué es importante la frecuencia cardíaca en el test de Harvard? Porque después de realizar el test hay que tomar tres frecuencias cardíacas, una a un minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos, y tener el conocimiento de la frecuencia cardíaca y por qué es tan importante y cómo se toma, va a ser importante en este test. Entonces, un punto importante de un punto anatómico para tomar el pulso después del test es el punto o el pulso radial. Entonces, ¿cómo se toma el pulso radial? Con la palma de la mano hacia arriba, mira el área entre el área y el hueso de la muñeca, como se evidencia en la imagen, y el tendón del lado de la muñeca donde está el pulgar. ¿Por qué es importante tener en cuenta el pulgar? Porque aquí también se puede tomar el pulso cubital. Entonces, el pulgar sería como un ejemplo, el radio, entonces radial, cubital. Entonces, usar la punta del dedo índice y mayor de la otra mano para sentir el pulso de la arteria. Se debe aplicar una leve presión o una presión necesaria hasta sentir los latidos. No oprimir demasiado fuerte, de lo contrario, se bloquea el flujo sanguíneo de la mano. Con medio de un cronómetro o eh, eh, un minutero del reloj, se tienen que contar un minuto y se registra la frecuencia del pulso. También se puede realizar por 30 segundos y se multiplica por 2. Después de tener este concepto clave, ¿qué es la capacidad aeróbica? La capacidad aeróbica es la resistencia aeróbica o es la capacidad del corazón y el sistema vascular de funcionar de manera eficiente al realizar algún tipo de actividad física durante periodos largos de tiempo con poco esfuerzo, una poca fatiga y una recuperación rápida. Esto está directamente vinculado con el consumo máximo de oxígeno. ¿Qué es el consumo máximo de oxígeno? El consumo máximo de oxígeno es el VO2 máximo. Es la máxima cantidad de oxígeno que una persona puede utilizar durante el ejercicio. Es una medida de la capacidad aeróbica y de la eficiencia del sistema cardiovascular y respiratorio. Este proceso de consumo máximo de oxígeno, ¿cómo funciona? Entonces, todo inicia principalmente por la atmósfera o el ambiente. Entonces, la atmósfera contiene dióxido de carbono. De aquí, en la atmósfera el oxígeno se encuentra mezclado con otros gases, como lo indicaba anteriormente, como el nitrógeno. El sistema respiratorio cumple la función principal o inicial de este ciclo, por así decirlo. Entonces, el sistema respiratorio toma el oxígeno desde el medio ambiente para ser llevado hasta los alvéolos. En los alvéolos es donde se realiza el intercambio gaseoso. De este intercambio gaseoso, este se difunde desde los alvéolos hasta los capilares o a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos es un componente principal de la sangre. Entonces el oxígeno viaja en los glóbulos rojos unidos a la hemoglobina y la hemoglobina directamente al corazón o el flujo sanguíneo. Entonces el corazón bombea la sangre oxigenada a todos los tejidos. Este ya pasaría aquí a este proceso, que estos son los tejidos. Al pasar por los tejidos, el oxígeno deja la hemoglobina y se difunde en la célula. Y aquí en la célula, entonces el oxígeno es usado por la mitocondria y contribuye a la producción de energía o ATP, que es la moneda energética del ser humano. Ya teniendo estos conceptos claves, yo realicé un video con el ejercicio que realizamos en la clase. Entonces,
¿Qué es el test de El test de Harvard. El test de Harvard es una de las formas más sencillas de evaluar la capacidad aeróbica máxima. Gracias a este test podremos calcular la capacidad de recuperación del deportista a través de la frecuencia cardíaca. Esta prueba se fundamenta en el que el tiempo de recuperación post ejercicio es un índice confiable para valorar la capacidad cardiorrespiratoria del participante. El test se divide en estas casos. Se debe subir y bajar los escalones a un ritmo constante durante 5 minutos. Subir y bajar 30 veces por minuto es un ciclo completo de subida y bajada, debe durar 2 segundos. Al terminar, el participante se sienta inmediatamente, se toma la pulsación en el minuto 1, minuto 2, minuto 3. Los implementos que se deben utilizar o los materiales necesarios son un banco que mida por aproximadamente 50 centímetros, un cronómetro, un metrónomo y para realizar la medición de la frecuencia cardíaca se debe necesitar un participante que le colabore tomando la frecuencia cardíaca o un pulso oxímetro o un dispositivo que mida la frecuencia cardíaca. La prueba se para por completo al finalizar esos 5 minutos o cuando el participante no pueda más por cansancio. En caso de que dure más de 10 segundos sin realizar algún tipo de movimiento, el test no será válido y deberá reiniciarlo nuevamente. La primera toma de la frecuencia cardíaca se realiza en el minuto de 1 al finalizar la prueba, la segunda toma se hace a los 2 minutos y la última toma se hace a los 3 minutos de acabar el test. Como se ve en el ejemplo, hay que subir y bajar los escalones utilizando siempre la misma pierna, primero durante toda la duración de la prueba. Es decir, subes con una pierna, subes con la otra, bajas con la primera que subiste y bajas la segunda. Siempre llevando el ritmo del metrónomo. Entonces, a continuación es el ejemplo de la fórmula para sacar el test. Entonces, ya como tal, la fórmula es esta que se ve a continuación, que entonces es la duración del ejercicio en segundos. Entonces, la duración del ejercicio son 5 minutos. Hay que pasar de minutos a segundos. Esto equivalería a 300 segundos. Este dato se multiplica por 100, que nos daría un valor de 30.000. Y el valor de abajo es la cantidad de pulsaciones por la cantidad de pulsaciones en los tres tiempos. En el minuto 1, en el minuto 2 y en el minuto 3 se debe sumar y esta se debe multiplicar por 2. Entonces, este es el ejemplo con la actividad que yo realicé durante el ejercicio, que fue en el minuto 1, fueron 88 latidos, en el minuto 2, 66 latidos y en el minuto 3, 64 latidos. Entonces, como lo indiqué anteriormente, es la duración del test en segundos por 100 y luego la cantidad de latidos se suman, y se multiplican por 2 y este se divide y ese es el resultado que da al finalizar. Entonces, la duración del test en segundos, como lo indicaba anteriormente, serían 300 segundos por 100 y este nos daría 30.000. Y la sumatoria del minuto 1, minuto 2, minuto 3 de la cantidad de latidos nos dan 218. Este se debe multiplicar por 2 y el resultado nos da 436. Entonces, 30.000 dividido en 436 nos da 68.80. Entonces, en este orden de ideas, esta es la tabla de referencia de los valores del test de Harvard. En los hombres nos dice que el valor en el que yo estoy, que es 68.80, nos dice que estamos en un rango promedio en hombres. Entonces, ¿esto qué quiere decir? O la interpretación de esto es que estaría yo en una condición o en una buena condición física, que la capacidad cardiovascular o cardiorrespiratoria es adecuada para realizar algún tipo de actividad física y la recuperación está dentro de un promedio saludable, bueno, en una condición cardiovascular adecuada. Esto también varía o depende de que yo realizo actividad aeróbica, como lo es el atletismo y el ciclismo, y esto influye a que los valores estén bien. La actividad que yo realizo la realizo de una forma eh, recreativa, no la realizo a nivel competitivo, entonces por eso está en un nivel promedio que es adecuado o normal dentro de los estándares. Si yo lo realizara a nivel competitivo, puede que esté en bueno o puede que llegue a un excelente según capacidad aeróbica, según la tabla de referencia de los valores del test de Harvard. Y eso ya sería toda la explicación del ejercicio. Gracias.